la cual se produce una ausencia o deficiencia en la síntesis de una de las cadenas que forman, de una de las cadenas de globinas, ¿no? Que podría ser la cadena alfa o la cadena beta. Entonces, hay un predominio de las cadenas no deficitarias, pero si bien es cierto, hay ese predominio, pero estas cadenas suelen precipitar a nivel de la membrana del eritrocito. Entonces, tenemos dos tipos de enfermedades que llevan el nombre de la cadena deficitaria, ¿no? Si estoy hablando de alfa talasemia, quiere decir que, que el defecto genético se encuentra en la cadena alfa de globina. Y si hablo de una beta talasemia, en la cadena beta de globina respectivamente, ¿no? Ustedes saben que la alfa talasemia o las cadenas alfa en general tienen cuatro tipos de genes. Dos de la madre y dos del papá, que se van a encontrar en cromosoma, ¿no? Dependiendo de cuántos de estos genes se afecten, va a haber va a haber un espectro de cuadros clínicos, empezando por el síndrome de hidropesía fetal, que está dado por la hemoglobina BART, que es en donde hay un predominio de las cadenas gamma, y donde fundamentalmente el defecto, o en este caso la delección que se produce, va a afectar a los cuatro genes. Entonces, si la delección afecta a los cuatro genes, es obvio que no va a haber ausencia de síntesis de cadenas alfa, lo cual es incompatible con la vida. Y esto y produce este síndrome de hidropesía fetal, ¿no? Y va a haber, y va a haber un predominio de la hemoglobina BART, que es una hemoglobina, como ya les dije, donde predominan las cadenas gamma. Luego tenemos la enfermedad de la hemoglobina H, o que está formado por cuatro cadenas beta 4, en donde hay una delección de tres genes. Pero en este caso, el 70% de la hemoglobina es de tipo A1. Si bien es cierto, está disminuida, pero existe la hemoglobina A, y el 30% es esta hemoglobina H, que es una hemoglobina beta 4. La hemoglobina H es más soluble y tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, el cuadro se caracteriza generalmente por una anemia hemolítica y microcítica hipocrómica. ¿Por qué es microcítica? Porque recuerden que hay una deficiencia en la síntesis de hemoglobina, pues no hay una síntesis adecuada de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque las globinas forman parte de la proteína de la hemoglobina. Entonces, una anemia hemolítica hipocrómica microcítica, y además se caracteriza por esplenomegalia. Otro cuadro clínico es el rasgo talasémico o el rasgo alfa talasémico, en donde la delección va a afectar a dos genes. Entonces va a haber un discreto descenso en la síntesis de hemoglobina, hay una anemia también microcítica hipocrómica, y prácticamente la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal son normales. Otro, Otro componente clínico que forma parte de este espectro de alteraciones genéticas es el portador silencioso o rasgo talasémico, donde solo hay un gen afectado. No hay clínica ni anemia, el volumen corpuscular medio está normal o ligeramente disminuido. Como ustedes pueden apreciar, el cuadro clínico es más grave de acuerdo a la cantidad de genes afectados.
En cambio, en la beta talasemia, al igual que en la alfa talasemia, también puede haber un déficit en la síntesis, pero esta déficit en la síntesis generalmente se debe a mutaciones puntuales de las cadenas beta. Este déficit puede ser parcial y se representa con un signo positivo, que significa beta más talasemia, que significa que hay una síntesis de las cadenas de globina beta, pero, pero que no es en la cantidad adecuada. O una ausencia total de la síntesis de las cadenas betas, entonces voy a tener el sufijo cero, ¿no? Beta superíndice cero, superíndice talasemia. Entonces, en esta va a haber una disminución o una ausencia de la hemoglobina A. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la hemoglobina A o hemoglobina A1 está constituido por dos cadenas idénticas alfa y dos cadenas idénticas beta. Entonces no se produce la síntesis, entonces va a predominar las cadenas alfa. Entonces hay un aumento de la hemoglobina A2, por supuesto, porque si bien es cierto, no hay la hemoglobina A1, pero no hay ningún motivo para que la hemoglobina A2 no esté en cantidades adecuadas, puesto que la síntesis de las cadenas alfa y delta no están afectadas. Entonces, para compensar esta deficiencia es que se va a producir el incremento de la hemoglobina A2 y también de la hemoglobina fetal. Pero el exceso de estas cadenas alfa libres, sobre todo las que constituyen la parte de la hemoglobina A1, estas precipitan en el eritroblasto y al precipitar en el eritroblasto, obviamente ese eritroblasto alterado morfológica y funcionalmente tiene que ir a una apoptosis, lo cual va a producir una eritropoiesis ineficaz. Entonces, esta exaltación de la eritropoiesis con hepatoesplenomegalia, va a producir unas deformaciones craneofaciales, lo cual se conoce como cráneo en cepillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la médula ósea, en su intento de compensar la ausencia de hemoglobina, empieza a estimular la hematopoiesis. Y recuerden que estas enfermedades son genéticas, son congénitas. Entonces, las personas afectadas muchas veces, eh, en el caso, por ejemplo, de las beta-talasemias, a los 3 meses apenas va disminuyendo la hemoglobina fetal, entonces ya se van manifestando los primeros síntomas de esta enfermedad. Esta es, por ejemplo, la fisiopatología de un portador homocigoto de beta-talasemia. Generalmente los pacientes homocigotos o dobles heterocigotos son los que van a hacer la enfermedad, pues. Entonces yo tengo que hay una falta de producción de las cadenas beta, entonces va a haber un exceso de cadenas alfa. Este exceso de cadenas alfa precipita en los eritroblastos y esto hace que se produzca una hemólisis de los hematíes a nivel de sangre periférica, lo cual produce ictericia, y también va a haber un aborto intramedular de los eritroblastos. ¿Por qué? Porque son eritroblastos que morfológicamente no tienen la misma estructura, puesto que la hemoglobina, por este exceso de cadenas alfa que es más inestable, ha precipitado, ¿no? Entonces, se produce la eritropoiesis ineficaz, lo cual va a llevar a una anemia al paciente. Por otro lado, la hemólisis y la destrucción que también se produce a nivel del vaso sanguíneo, del órgano vaso como tal, lleva a una esplenomegalia. Por otro lado, la, la- el soporte transfusional constante que requieren estos pacientes se ve afectado y
en la médula empieza a aparecer, en la sangre periférica empieza a aparecer leucopenia y trombocitopenia, que son signos de hiperesplenismo. Producto de, para tratar de compensar la deficiencia en la síntesis de hemoglobina A1, es que se produce un incremento de la hemoglobina fetal, la misma que tiene una alta afinidad por el oxígeno y muy difícilmente cede el oxígeno a los tejidos, lo cual va a llevar a una hipoxia tisular. Y ustedes saben que la hipoxia tisular es el principal estímulo para el incremento de un factor estimulante, como lo es la eritropoyetina, que se produce en las células intersticiales de los túbulos renales en el riñón, en un 90% y en un 10% en el hígado. Este incremento de la eritropoyetina, a su vez, va a actuar a nivel de la médula ósea, produciendo hiperplasia eritroide. Esta hiperplasia eritroide en la médula ósea produce un incremento en la absorción de hierro y, y la anemia a la que presentan estos pacientes, la anemia que los pacientes empiezan a desarrollar hace que los pacientes tengan necesidades de transfusiones de concentrado de Matías de manera constante. Pero estas transfusiones constantes, por intentar de mantener la hemoglobina en cifras por encima de 9,5 gramos por decilitro, hace que los pacientes puedan sufrir de hemocromatosis, que son los depósitos exacerbados de hierro, ¿no? Los depósitos en exceso de hierros. Y esta hemocromatosis va a afectar sobre todo el riñón, va a afectar el tejido cardíaco, produciendo miocardiopatías, que son una causa importante del fallecimiento de estos pacientes. Normalmente, como la hematopoiesis en general, la eritropoiesis está incrementada, va a haber una deformidad ósea y, y una tendencia a las fracturas, ¿no? Entonces hay un hipermetabolismo. Entonces, todo esto es desencadenado por una falta de producción de las cadenas beta. La sintomatología, en este caso, en las cadenas beta solo hay dos genes, entonces va a depender de cuán alterados estén las cadenas beta. Si hay una ausencia total, generalmente la ausencia total se ve en pacientes homocigotos, o si hay una ausencia parcial que se ve sobre todo en heterocigotos, ¿no? Entonces, los tipos de beta talasemia tenemos la talasemia menor o rasgo beta talasémico, la beta talasemia intermitente y la talasemia mayor o anemia de Cooley, ¿no? Estos cuadros clínicos, desde ya yo les digo que depende del grado de alteración en, del grado de mutaciones y de cuántos genes están afectados, resultan afectados en la síntesis de la cadena beta. Si están afectados los dos genes, o sea, si es un homocigoto o si es un heterocigoto, va, va a ser el desencadenante de tener una de los tres tipos de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la beta talasemia menor o rasgo beta talasémico, el paciente está en estado heterocigótico para una mutación del gen beta. El paciente puede tener una hepatoesplenomegalia, puede tener crisis de ictericia, ligero cansancio, pero fíjense, su hemoglobina está entre 11 y 13, es una anemia leve, el BCM bajo, el ancho de distribución normal,
Los hematíes pueden estar normales o pueden estar elevados y en la electroforesis de la hemoglobina vamos a ver niveles elevados de hemoglobina A2, ya les he dicho, y en ocasiones de hemoglobina fetal debido a que hay una deficiencia pues de la hemoglobina A1 o de la hemoglobina simplemente A. La beta-talasemia intermitente generalmente es un cuadro intermedio entre la beta-talasemia menor y la beta-talasemia mayor. Puede haber una anemia intensa, hepatosplenomegalia, alteraciones óseas y datos de síndrome hemolítico crónico, y el paciente puede requerir algunas transfusiones. En cambio, en la beta-talasemia menor, generalmente hasta los pacientes ni siquiera requieren soporte transfusional. A diferencia de las beta-talasemias mayores o anemia de Cooley, en donde el estado homocigoto, es decir, que los dos genes que se encargan de la síntesis de cadenas beta de globina están alterados, es la forma más grave de la anemia hemolítica congénita. Es una anemia muy intensa, con ictericia, y generalmente es clínicamente visible o clínicamente se puede evidenciar a partir del cuarto mes de vida, ¿no? Si no se trata precozmente, o sea, si no le damos un soporte transfusional adecuado, etcétera, el paciente puede llegar a hepatosplenomegalia gigante. Las deformaciones craneofaciales hacen que los niños tengan esta facies mongoloide o empiezan a tener deformaciones óseas debido a esa eritropoiesis que se encuentra estimulada, a esa hiperplasia uh, hematopoyética que se produce. Hay un retraso del desarrollo corporal, surgen endocrinopatías, miocardiopatías, producto de la acumulación del hierro, sobre todo en el hígado, en el corazón. Generalmente son pacientes que requieren soporte transfusional constante porque su hemoglobina casi siempre está por debajo de 7. Y obviamente, al igual que la anemia ferropénica, son anemias microcíticas hipocrómicas, con la diferencia que acá la ferritina está normal, en cambio una anemia ferropénica la ferritina está disminuida. La hemoglobina A1 está ausente. ¿Por qué? Porque no hay cadenas beta, pues porque ustedes saben que la A o A1 son dos cadenas alfa y dos cadenas beta similares, idénticas, o está disminuida, ¿no? Y hay un predominio de la hemoglobina fetal que trata de compensar esta deficiencia, pues. El otro problema es la hemosiderosis, se empieza a acumular el hierro de los paquetes de concentrados de Matías que infundimos en los pacientes, se empieza a acumular en el hígado. Es por eso que estos pacientes requieren tratamientos con quelantes de hierro, como la deferoxamina, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la radiografía de un paciente en donde se muestra este cráneo en cepillo, ¿no? Ustedes pueden observar, el diploe está bastante, bastante hipertrofiado y asemeja un cráneo en cepillo, ¿no? Caracterizado por esas estrías perpendiculares. Hay una hipertrofia del cráneo, hay un abdomen globuloso, esto es por la hepatoesplenomegalia, hay deformidades a nivel de la columna, la misma facies del niño. En la sangre esta es una muestra de sangre de un paciente con beta-talasemia mayor, donde podemos ver anisopoiquilocitosis, glóbulos rojos de diferente tamaño y forma, los famosos dianocitos, ¿no? O eritrocitos en bull, y los eritroblastos, ¿no? Que son los eritrocitos nucleados. En general, el tratamiento de estas beta-talasemias, soporte transfusional, porque hemos visto que las beta-talasemias mayores, sobre todo, son las que más requieren soporte transfusional,
pero ese soporte, esa demanda transfusional constante hace que se empiece a depositar hierro, sobre todo en el hígado. Es por eso que debemos nosotros usar quelantes de hierro. Y para usar quelantes de hierro hay que hacer biopsias de hígado para medir las concentraciones de hierro en el hígado. Si sobrepasan los 3 a 7 gramos de hierro, entonces ya podemos hacer uso de estos quelantes de hierro. La esplenectomía es una alternativa, pero como son pacientes muy pequeños los afectados, imagínense que desde el cuarto mes al cuarto mes de recién nacido empiezan a tener esas manifestaciones clínicas y ustedes saben que no se puede realizar una esplenectomía al cuarto mes, sino que hay que esperar hasta los 7, por encima de los 7 años para realizar una esplenectomía, debido a que el vaso es un órgano importante para la maduración de los sistemas de defensa del organismo. Y, y no solo eso, sino que antes de la esplenectomía debemos de darle un soporte profiláctico contra gérmenes encapsulados como Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, que lo pueden predisponer a infecciones. El trasplante halogénico es el único tratamiento curativo en estos pacientes, el trasplante halogénico, pero obviamente para realizar un trasplante necesitamos de un familiar emparentado, de un donante emparentado, ¿no? Pero es la única alternativa curativa. Y obviamente los quelantes de hierro para evitar la siderosis o hemocromatosis y esos cúmulos de hierro que van a dañar el hígado, el corazón o van a producir endocrinopatías.